Alumnos, les saluda el profesor Miguel Chauca, esperando que se hayan lavado las manos y cumplan con todo lo dispuesto por las autoridades para acabar con esta pandemia. Empezamos la clase de hoy. Hoy día les doy la bienvenida al segundo bimestre. Hoy día estamos empezando el segundo bimestre y la clase de hoy, como siempre, las clases de historia interesantes. Para darle un ejemplo antes de empezar, no sé si ustedes han escuchado la palabra cátedra o el profesor es catedrático, esa palabra que dice catedrático de la universidad, cátedra de un profesor universitario. Esa palabra, si no la han escuchado, la están escuchando hoy día, esa palabra viene de hace 1300 a 1400 años atrás, de un continente lejano, la cátedra. La cátedra, que hoy día significa una clase de un profesor universitario, o catedrático, que significa un profesor universitario, esa palabra viene desde Europa, Francia, Italia, hace 1300 años atrás. ¿De qué trata la clase? De esa palabra y de todo lo que significa educación superior universitaria, que no es de ahora, sino eso viene de hace muchos años atrás. Recordemos, la clase pasada vimos a un personaje, a un rey llamado Clodoveo. Clodoveo había unificado Europa, un continente grande, lo unificó en uno solo, con una sola religión, un solo rey que era Clodoveo. Tras su muerte de Clodoveo, en esa época ya el reino está, sus hijos son los que toman la posta. Tiene varios hijos, se divide el reino en 4. Para darte un ejemplo, es como hoy día, si hay un papá que fallece, le deja a sus hijos un terreno, un edificio, un carro, una casa. Le deja algo a los hijos, una herencia. Tras la muerte de Clodoveo, deja terrenos, pero imperios a sus hijos. Pasan siglos y estos hijos, sus imperios se van para abajo. Entonces aparece un personaje que es como un nieto, bisnieto de Clodoveo, llamado Carlos Martel, que gana una batalla en Poitiers a los musulmanes, la gana y se convierte como un salvador. Luego Carlos Martel tiene un hijo llamado Pipino el Breve, que también hace un gobierno unificando, y finalmente aparece Carlos Magno, o llamado Carlomagno. Este personaje es el que vamos a ver hoy día. Carlomagno hace que Europa occidental, también para darte una idea que luego te explico en las diapositivas, si tenemos un continente llamado Europa, que es un todo, se lo divide en dos. Para darte una idea, vamos a poner acá que tenemos el cuaderno está en dos. Supongamos que este es Europa, este lado occidente y este lado es oriente, está partido. Carlomagno va a unificar, lo va a hacer uno solo al lado occidente. ¿Qué países están para occidente? Los más conocidos: Italia, España, Alemania, Francia. Esos países están para el lado occidental. Para el lado de oriente están los países cercanos a Rusia, actual. El personaje que vamos a ver hoy día, llamado Carlomagno, va a unificar este continente, pero para el lado occidental. Es decir, Francia, España, Italia, Portugal, Bélgica. Lo va a unificar bajo un solo rey, que es Carlomagno, con una sola religión, que es la católica, donde van a aparecer las universidades y esta palabra que le dije al empezar la clase, que es la palabra una cátedra. Las personas que sabían leer, que eran poquísimas, van a ir a una cátedra. ¿Qué cosa es una cátedra? Es una catedral, es así unos vidrios grandes, y en esa iglesia, en esa catedral, se va a explicar, se va a enseñar clases a las personas que sabían escribir y leer. De ahí viene la palabra catedral. Las personas que sabían leer y escribir hace años, 1400 años atrás, van a ir a una catedral y ahí van a recibir sus clases. De ahí viene la palabra cátedra, una cátedra, y es otro nivel de estudios. Carlomagno es muy inteligente, unifica el imperio bajo su poder, con su religión católica, con una buena educación y con supervisores, funcionarios, personas que para trabajar con él tienen que tener un estudio, y supervisores para que todo funcione. Tras su muerte de Carlomagno, el imperio otra vez se divide. Se divide entre sus hijos. Y de ahí va a aparecer los países que conocemos: Francia, Alemania, esos países gigantes. De eso trata la clase de hoy. Luego te envío las diapositivas explicándote también diapositiva por diapositiva. Y ya sabes, cualquier duda me llamas o me escribes. Gracias, buenos días.